Soy básicamente invencible porque controlo la gravedad. Loya estaba algo confundido. ¿Quién exactamente está viviendo en esta era? Oh, soy yo. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no imitar. Capítulo: Una fruta de la gravedad. La brisa marina, salada y con olor a pescado, silbaba a través de los agujeros irregulares de las bordas como una flauta sollozante, llevando el persistente olor a pólvora y sangre, adhiriéndose fuertemente a la piel de todos los que estaban en cubierta. Tiras de lona destrozadas colgaban flácidas, como estandartes que invocan espíritus en un funeral. Estos eran los restos de un barco mercante normal y corriente del East Blue, ahora saturado de desesperación. Hacía unas horas, se habían topado con piratas. No con pequeños asaltantes, sino con fuerzas de élite al mando de un gran pirata con una recompensa superior a los 50 millones de bayas. La resistencia fue inútil. Los cañones del barco mercante quedaron en silencio ante la primera descarga y los marineros cayeron como trigo cosechado. Los aposentos del capitán fueron saqueados. Tesoros, carga e incluso la dignidad humana fueron brutalmente despojados. Loya se acurrucó detrás de una pila de cuerdas con olor a humedad en la bodega de carga inferior, con el brazo derecho retorcido de forma antinatural y cada respiración provocando un dolor como de cuchillo en sus costillas. Casi lo descubrió un pirata que blandía una cimitarra. En su frenética huida, se desplomó por las escaleras, eludiendo por poco la muerte. Fuera de la cabaña, se oían débilmente las risas estridentes de los piratas y los sollozos contenidos de los supervivientes. La oscuridad y la agonía lo consumieron, el miedo, como agua de mar fría, subía lenta pero seguramente sobre su nariz y boca. Morir aquí. Como innumerables personas comunes en este mundo, convirtiéndose en un chivo expiatorio del tema principal de la gran era pirata. No. Este pensamiento, como una débil corriente eléctrica, atravesó sus nervios entumecidos. No recordaba cómo había llegado a este mundo. Sus primeros recuerdos eran de este barco, una vaga identidad como hijo adoptivo de un comerciante y el mar infinito. Conocía vagamente la historia de este mundo, la historia del rey pirata, esas magníficas leyendas, esas habilidades que sacuden el mundo y ese sueño supremo conocido como One Piece. Pero estaban demasiado lejos, tan distantes como fantasmas de otra dimensión. Ahora mismo, solo quería sobrevivir. Una tos violenta le agravó las heridas. Inhaló varias bocanadas de aire viciado, buscando a tientas con los dedos, buscando algo que le ayudara a sostenerse. Lo que tocaron las yemas de sus dedos no fue una tabla de madera tosca, sino un objeto con una superficie cubierta de misteriosos patrones en espiral. Fruta del diablo. El conocimiento inundó instantáneamente su mente. El tesoro secreto del mar, que otorgaba a quien lo devoraba habilidades extraordinarias a cambio de ser abandonado por el mar para siempre. Había vislumbrado la aparición de esta fruta en la enciclopedia del tesoro del capitán. El capitán se jactó una vez de que era un seguro por el que había cambiado la mitad de su fortuna, aunque nadie conocía su propiedad específica. Afuera, nuevamente se oyeron pasos acercándose y se escuchó claramente un grito áspero. Aún hay un nido de ratas que no ha sido registrado. No hubo tiempo para dudar. Loya agarró la extraña fruta, un poco más grande que su puño. Se decía que su sabor era peor que el del excremento. Con sus últimas fuerzas, le dio un mordisco brutal. Un sabor indescriptible explotó en su boca, como tripas de pescado podrido mezcladas con queso caducado hace 10 años y rociadas con una botella entera de solvente industrial. Sintió un violento calambre en el estómago, pero se tapó la boca con la mano y se obligó a tragar el bocado de carne entero. Casi al mismo tiempo, una extraña sensación se elevó desde su abdomen, fluyendo rápidamente por todo su cuerpo. Fue como si hubiera aparecido un nuevo órgano dentro de su cuerpo, o más precisamente, una dimensión que podía percibir y manipular. Sentía peso. No solo el suyo, sino también el de las cuerdas bajo él, los barriles a lo lejos, la cubierta sobre su cabeza e incluso el barco entero, una pesada presencia irradiaba desde él como centro. La puerta se abrió de golpe. Un pirata con una espada larga manchada de sangre asomó la cabeza. En la penumbra, su horrible sonrisa era claramente visible. «Te encontré, bichito». La hoja se balanceó hacia abajo. Loya levantó la mano casi instintivamente, sus dedos formando un agarre hueco, y luego presionó hacia abajo. Estallido. La mueca en el rostro del pirata se congeló instantáneamente y fue reemplazada por un horror sin límites. Una fuerza irresistible afectó todo su cuerpo.
La carne, los huesos e incluso los nervios de su interior quedaron aplastados al instante por este poder. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todo su ser fue lanzado contra la cubierta como si una mano gigante lo hubiera lanzado. Sus huesos crujieron con un dolor de muelas, la sangre le salpicó por la nariz y la boca, y sin siquiera un gemido, quedó aplastado en la cubierta, convertido en un amasijo borroso de carne y sangre. Loya se quedó atónito, mirando fijamente sus manos, que estaban cubiertas de polvo y sangre. La bodega de carga estaba en un silencio sepulcral, salvo por el sonido de su propia respiración pesada y temblorosa. El poder de la gravedad. Se había convertido en un humano de gravedad que había comido la fruta gravedad. El éxtasis duró menos de un segundo antes de ser reemplazado por un mareo y una debilidad aún más intensos. Ese único movimiento casi había agotado la poca resistencia que le quedaba. Se tambaleó, apoyándose contra la pared mientras se levantaba y salía tambaleándose de la bodega de carga. En la cubierta, varios piratas que se habían quedado asaban carne alrededor de una fogata. Al ver aparecer a Loya, primero se sorprendieron y luego esbozaron una sonrisa cruel. Otro que se coló entre la red. Niño, ven aquí tú mismo y ahórrales la molestia a tus abuelos. Loya no respondió. Respiró hondo, movilizando de nuevo ese poder recién nacido, aún bastante desconocido. Esta vez, intentó controlar el alcance. No apuntando a un solo individuo, sino a esta pequeña sección de la cubierta. Presionó hacia abajo con ambas manos. Zumbido, el aire pareció emitir una leve resonancia. Con él como centro, la gravedad en la cubierta, en un radio de unos 5 metros, se triplicó repentinamente. Las sonrisas en los rostros de los piratas se distorsionaron al instante. La botella de vino que uno de ellos tenía en la mano resbaló, pero en lugar de caer y romperse como de costumbre, se precipitó con un golpe seco, incrustándose en la gruesa cubierta de teca. Ellos mismos se sentían como si hubieran caído en un atolladero. Cada movimiento se volvía increíblemente lento. Levantar un pie o darse la vuelta era extremadamente difícil, y sus rodillas crujían bajo el peso insoportable. El que estaba más cerca de Loya fue presionado directamente, clavado al suelo, luchando en vano, incapaz siquiera de levantar la cabeza. Un usuario de habilidades. Una fruta del diablo. Se oyeron gritos de terror. Loya soportó el dolor punzante en su cerebro y la debilidad de su cuerpo, dio un paso adelante y recogió la espada caída al suelo. No le sobraba energía ni inclinación a interrogar o a mostrar piedad. La hoja pasó a través, y después de unos pocos aullidos cortos y miserables, el silencio regresó a la cubierta, dejando solo el crepitar del fuego y el sollozo de las olas distantes. Se apoyó en el borde del barco, desató el único bote salvavidas intacto y utilizó sus últimas fuerzas para moverse hacia el interior antes de cortar las cuerdas. El pequeño bote cayó al mar, arrastrado por la corriente. Él quedó paralizado en el fondo, contemplando el cielo estrellado. El dolor agudo en el brazo y el escozor en las costillas todavía estaban presentes, pero el poder recién nacido dentro de él le daba una gran sensación de paz. Aún estaba vivo. Y poseía la posibilidad de cambiar su destino. 2. Capítulo 2. Canjear recompensa a 3 meses después, East Blue, las aguas de Shearty Town. Un pequeño velero de un solo mástil navegaba con las velas azotadas por el viento. El casco era viejo, pero estaba bien mantenido, y una placa de madera nueva estaba clavada en la proa, con el nombre del barco, Lucero de la Mañana, grabado con letra torcida. Loya estaba sin camisa en la proa, su piel bronceada cubierta por una capa de finas gotas de sudor que brillaban bajo la luz del sol. En comparación con hace 3 meses, su delgado cuerpo se había vuelto mucho más firme. Aunque aún estaba lejos de ser fuerte, al menos ya no parecía estar al borde de la muerte. La herida en su brazo derecho hacía tiempo que había sanado, dejando tras de sí una cicatriz de color claro. Cerró los ojos, frunció ligeramente el ceño y concentró toda su energía mental en la palma de la mano. Una bola de agua del tamaño de un puño flotaba allí, desafiando por completo la gravedad, suspendida a 10 centímetros por encima de su palma. Dentro de la bola, pequeños remolinos giraban lentamente. Loya había estado intentando desarrollar las habilidades de la fruta gravedad durante los últimos días. Aplicarla al agua era la mejor dirección para el desarrollo en este mundo. Pasó bajo el mástil y recogió un cartel de recompensa arrugado. El retrato era de un hombre al que le faltaba un incisivo, llamado Bullock Diente Roto, con una recompensa de 3,2 millones de bayas. Estaba activo cerca de la ciudad de Shearty, ganándose la vida saqueando pequeños barcos mercantes y aldeas costeras, y se decía que era despiadado.
3,2 millones, capital inicial, apenas es suficiente, susurró Loya para sí mismo, doblando cuidadosamente el cartel de recompensa y guardándolo en su ropa. La estrella de la mañana la obtuvo vendiendo los últimos suministros del barco, lo que le costó casi todo lo que tenía. Ahora era un completo pobre y tenía que calcular cuidadosamente incluso cuál sería su próxima comida. Cazador de piratas era la forma más rápida de obtener fondos y perfeccionar habilidades de combate en esta etapa, y además era una ruta relativamente legal. Al menos el marine no cuestionaría cómo se derribaba a un pirata. Al anochecer, el lucero de la mañana navegó tranquilamente cerca de una bahía llena de rocas escarpadas. Según la inteligencia, la guarida de Diente Roto Bullot estaba en una cueva oculta en las profundidades de la bahía. 2 veleros mucho más grandes que el Estrella de la Mañana estaban amarrados en la orilla, sus velas pintadas con feroces símbolos de calaveras. Loya escondió el pequeño bote tras un arrecife. Aprovechando la creciente penumbra y una pequeña balsa de madera que había preparado con antelación, activó su habilidad para impulsar la balsa hacia adelante, acercándose a los veleros. Extendió la mano y la presionó contra el frío y áspero casco de madera. Activó su habilidad. Bajo el efecto de la flotabilidad del agua de mar, esa sección del casco comenzó a recibir un empujón hacia arriba. Era muy débil, no lo suficiente como para que el barco flotara más alto, pero sí lo suficiente como para destruir la estructura de tensión equilibrada original entre la quilla y el casco. Crujido, crujido, el sonido desgarrador de la madera al retorcerse provenía del fondo de los 2 barcos, excepcionalmente claro en la silenciosa bahía. Pronto aparecieron grietas y el agua del mar empezó a entrar alegremente. Loya se alejó rápidamente y rodeó la playa rocosa al costado de la cueva para trepar a tierra. Gritos furiosos y pasos caóticos ya venían desde el interior de la cueva. Los barcos. ¿Qué pasó con nuestros barcos? Tienen fugas. Maldita sea. ¿De dónde gotea? Conéctalo, rápido. Trae unas tablas de madera. Aprovechando el caos, Loya se coló en la cueva. El espacio interior era bastante amplio, con unos 20 piratas en estado de confusión. Un hombre corpulento se encontraba en un terreno elevado, era Bullot, rugiendo mientras blandía un machete. ¿Por qué están entrando en pánico? Vayan a ver qué pasa. Quédense algunos a vigilar la mercancía. La mirada de Loya recorrió varias cajas de madera apiladas en un rincón de la cueva, que probablemente eran los tesoros que Bullot había saqueado. Sin dudarlo, caminó directamente hacia Bullot. Niño. ¿Quién eres? Un pirata que se quedaba atrás vio a Loya y le bloqueó el paso con una espada. Loya no se detuvo, agitando casualmente su mano izquierda hacia el pirata. La embestida del pirata se detuvo bruscamente, como si se hubiera estrellado contra una pared de aire invisible. Salió despedido hacia atrás a una velocidad aún mayor, impactando la pared de roca con un golpe sordo antes de deslizarse hacia abajo, inconsciente. Esto inmediatamente atrajo más atención. Ataque enemigo. ¿Solo una persona? Mátenla. 5 o 6 piratas gritaron mientras lo rodeaban. Loya entrecerró los ojos y extendió ambas manos a los costados simultáneamente. Campo de gravedad. Lento. Centrada en él, la gravedad en un radio de 10 metros aumentó instantáneamente a 2 veces y media. Los piratas que avanzaban a toda velocidad parecían haberse colapsado. Su velocidad se desplomó, sus movimientos se distorsionaron y expresiones de horror se reflejaron en sus rostros. Les costaba blandir sus armas, pero era como si se movieran a cámara lenta. Loya se movió. En el campo de gravedad que aplicó a otros, el impacto en él fue mínimo. Este fue uno de sus logros más importantes en los últimos 3 meses. Su figura se abrió paso entre los piratas ralentizados, sus puños y pies aterrizaron con precisión sobre sus articulaciones. Los sonidos de huesos crujiendo y gemidos ahogados resonaron uno tras otro. En apenas unas pocas respiraciones, el cerco se derrumbó y el suelo se cubrió de cuerpos que gemían de dolor. Desde su alto punto de observación, las pupilas de Bullot se contrajeron. Un usuario de habilidades. Saltó ferozmente y su machete se dirigió hacia la cabeza de Loya con una fuerza enorme. Loya no esquivó ni evadió. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, apuntando al machete que se aproximaba, y dijo con calma: escudo de gravedad. El machete se detuvo bruscamente a medio metro de la palma de Loya, como si hubiera golpeado una barrera resistente y elástica. La hoja vibró violentamente, emitiendo un zumbido. Bullot sintió como si no hubiera golpeado el aire, sino un trozo de goma de altísima densidad. ¿Qué demonios es esto? Bullot, conmocionado y furioso, intentó retirar su espada para atacar de nuevo.
Loya, sin embargo, no le dio más oportunidades. Apretó los dedos de la mano derecha que habían detenido el machete. Aumento de peso. La gravedad que actuaba sobre el machete aumentó al instante. Bullock sintió un peso repentino en la mano. El machete de acero se volvió increíblemente pesado, y en lugar de poder blandirlo, arrastró su brazo hacia abajo con fuerza. Soltó un grito extraño y trató desesperadamente de soltarse, pero la empuñadura parecía pegada a su mano. En el momento en que el centro de gravedad de Bullock perdió el equilibrio, el puño izquierdo de Loya golpeó sin ningún movimiento, golpeándolo fuertemente en el abdomen. Uf. Los ojos de Bullock se abrieron de par en par. El ácido gástrico mezclado con sangre salía a chorros de su boca, a la que le faltaba un incisivo, y su corpulento cuerpo se dobló como un camarón. Loya le asestó un golpe con la mano como un cuchillo en la nuca. Bullock ni siquiera emitió un sonido antes de caer de bruces, inconsciente. Tras derrotar fácilmente a su líder, los piratas restantes perdieron toda voluntad de luchar. O bien se arrodillaban y suplicaban clemencia o se dispersaban en todas direcciones. Loya los ignoró. Después de todo, ninguno de ellos tenía recompensas. Encontró una cuerda resistente y ató a Bullock como un zombie, luego caminó hacia las cajas de madera y las abrió. Una luz dorada iluminó sus ojos. Eran principalmente monedas de oro y plata, junto con algunas joyas. No eran particularmente abundantes, pero convertidas en bayas, se estimaba que eran alrededor de 1 o 2 millones. Le bastaba para reponer su equipo, abastecerse y mantener su vida y cultivo por un tiempo. Empacó los tesoros, cargó al hombro a Bullock, que estaba inconsciente, y salió de la cueva. Afuera, los dos barcos piratas se inclinaban con fuerza, pero aún no se habían hundido. Algunos piratas que se quedaban atrás achicaban agua desesperadamente, pero al ver emerger a Loya, se aterrorizaron tanto que dejaron caer sus herramientas y huyeron. Loya los ignoró. Dirigió el Estrella de la Mañana, remolcando uno de los barcos piratas más pequeños, y abandonó la bahía. Al mediodía del día siguiente, la sucursal marina de la ciudad de Shearsea. El suboficial jefe de la marina a cargo de la recepción y verificación era un hombre de mediana edad con un pequeño bigote, de aspecto cansado y serio. Miró a Bullock, fuertemente atado y todavía inconsciente en el suelo, hojeó los carteles de recompensa y asintió. Bullock diente roto, correcto. 3,2 millones de bayas. El suboficial jefe lo anotó en su libro de contabilidad, con tono monótono. ¿Eres un cazador de piratas? Registra tu nombre. Loya. El suboficial jefe levantó los párpados y lo miró un par de veces más. Joven, los usuarios de habilidades son raros en el East Blue. Tienes cierta habilidad. Pero no te pases de listo. El verdadero mar no es tan sencillo como te imaginas. Su tono no era exactamente amable, sino más bien como una advertencia rutinaria de alguien que había visto muchas escenas similares. Pronto, se completaron los trámites. Un soldado de la marina trajo una pequeña maleta de cuero y la abrió, revelando bayas nuevas y cuidadosamente ordenadas. Loya la tomó. Su gran peso lo hizo sentir mucho más seguro. Gracias. Asintió y se giró para irse. No mucho después de que salió de la entrada de la rama marina, se produjo una conmoción desde el otro lado de la calle. La multitud se apartó automáticamente cuando una figura excepcionalmente alta, envuelta en una capa de justicia, se acercó, rodeada por un grupo de marines. El hombre llevaba una capucha con forma de cabeza de perro y sostenía una bolsa de galletas de arroz, comiendo mientras caminaba, con migas cayendo por todo su cuerpo. Vicealmirante de Marineford, Monkey de Garp. Los pasos de Loya se detuvieron un instante. Su mirada se cruzó con los ojos bajo la capucha con cabeza de perro que, sin darse cuenta, lo recorrieron por una fracción de segundo. Eran unos ojos algo perezosos pero agudos. El paso de Garp pareció disminuir por una centésima de segundo, y su nariz se crispó como si hubiera olido algo interesante. Pero no dijo nada, mientras seguía masticando sus galletas de arroz mientras pasaba junto a Loya y entraba en la rama de la marina. Loya pudo sentir que en ese instante, la mirada de Garp pareció detenerse en él por un momento, especialmente en la espada de acero más común en su cintura que acababa de comprar con la recompensa. No hubo hostilidad ni escrutinio, sino más bien una confirmación. Confirmando si era un pirata o no. Reprimió las leves oleadas de emoción en su corazón y rápidamente se mezcló con la multitud en la calle. En cuanto a por qué Garp apareció aquí, eso no tuvo nada que ver con él, ¿verdad? 3. Capítulo 3 Tripulación pirata. Loya no se quedó en la ciudad de Shearsea por mucho tiempo.
Utilizó una parte de la recompensa para comprar más agua fresca y alimentos, reparó algunos problemas menores en el Estrella de la Mañana y agregó varios conjuntos de ropa duradera y una cuerda de vela de repuesto. El dinero restante fue escondido cuidadosamente. En la armería, decidió comprar una espada larga marine estándar. Aunque no era de alta calidad, era robusta y duradera, suficiente por ahora como complemento a sus habilidades. No intentó desarrollar habilidades más llamativas. En este mundo, la fuerza física es la base de todo. Las habilidades de las frutas son simplemente amplificadores de las capacidades físicas de uno. Al salir de la ciudad de Shierzi, navegó sin rumbo en el Estrella de la Mañana. Sin un destino claro, el East Blue era lo suficientemente grande y caótico como para que siempre hubiera algunos piratas ciegos que se toparan con él, o él podía encontrarlos proactivamente. Los días en el mar eran monótonos, pero gratificantes. Durante el día, pasaba la mayor parte del tiempo entrenando. El entrenamiento físico era la base. Arrastrar piedras pesadas mientras se corría y saltaba en la cubierta y blandir pesadas barras de hierro en lugar de espadas largas para practicar los cortes. Su control sobre la gravedad también se volvió cada vez más refinado, pasando de poder inicialmente solo cambiar de manera tosca el múltiplo de gravedad de un área o un solo objeto a poder ahora intentar crear gradientes de gravedad complejos y variados dentro de un rango más pequeño. Intentó integrar la manipulación de la gravedad en las artes marciales básicas. Esto requirió una precisión extrema en el control y la anticipación, consumiendo mucha más energía física y mental que simplemente liberar la habilidad, pero el aumento resultante en el poder de combate fue significativo. Por la noche, a menudo miraba el cielo estrellado, sintiendo el enorme campo gravitacional del planeta bajo sus pies. Comparado con el poder del propio planeta, la pequeña cantidad de gravedad que podía manipular era tan débil como la luz de una luciérnaga. Pero fue precisamente esta constatación de insignificancia lo que despertó en él un deseo aún más fuerte de exploración. Tenía la leve sensación de que la esencia de la gravedad en este mundo podría ser mucho más que simplemente volverse más liviano o más pesado. Medio mes después, planeó participar en algún combate real. Un marinero de un barco mercante, que por fortuna había escapado tras ser saqueado, le informó que un grupo autodenominado Piratas del Garfio de Hierro había aparecido en aguas cercanas. Su capitán, Gancho Sangriento Hawkins, tenía una recompensa de 5,8 millones de bayas y era famoso por su crueldad y su costumbre de colgar a los cautivos en los mástiles para que se secaran. Acababan de saquear una rica isla comercial y regresaban completamente cargados, esperando pasar por una zona de arrecifes con niebla. Loya ajustó su rumbo y llegó un día antes a la zona del arrecife conocida por los lugareños como Krillin Gorge. La niebla permanecía aquí todo el año y los canales de navegación eran complejos, lo que lo convertía en un sitio natural de emboscada y una ruta oculta comúnmente elegida por los piratas. Escondió la Estrella de la Mañana detrás de una grieta oculta en la roca y subió a un arrecife más alto, esperando en silencio. A la tarde siguiente se formó una espesa niebla. Las olas chocaban contra los arrecifes negros, produciendo un eco. Finalmente, dos veleros de 3 mástiles, el doble del tamaño del lucero de la mañana, entraron lentamente en la boca del desfiladero. Las velas estaban pintadas con un patrón de un gancho de hierro colgando de huesos cruzados. Efectivamente eran los piratas del gancho de hierro. De los barcos salían débiles ruidos de clamor y risas. Era evidente que el reciente saqueo los había puesto de excelente humor. Loya entrecerró los ojos, observando las posiciones relativas y las velocidades de las dos naves. Necesitaba elegir uno como su objetivo principal y tenía que terminar la batalla rápidamente antes de que la otra nave pudiera reaccionar y formar un ataque de pinza. Apuntó al barco auxiliar, ligeramente más pequeño, en la popa. Estaba más sumergido, obviamente transportando más mercancías, y se mantenía a una distancia prudencial del barco principal, lo que lo convertía en un blanco perfecto para un ataque sorpresa. Tras respirar profundamente el aire húmedo y frío, Loya saltó del arrecife. Su figura trazó un arco en el aire y aterrizó justo a la sombra de la toldilla del barco auxiliar, casi sin hacer ruido. En la cubierta, varios piratas de guardia estaban reunidos alrededor de un barril de vino, alardeando con ojos legañosos y borrachos. Loya no les alertó, sino que se aferró al costado del barco como un geco, moviéndose rápidamente hacia la proa. Sus objetivos eran el molinete y el timón. Primero quería inutilizar la maniobrabilidad del barco. Al pasar junto a una escotilla de carga abierta, vio cajas y bolsas de tela apiladas en el interior, junto con varios cautivos atados, o mejor dicho, esclavos.
El aire estaba cargado de olor a sangre y miedo. La mirada de Loya se volvió fría. Cambió de opinión. Ya no se escondió y caminó directamente hacia los piratas que estaban bebiendo. «Oye. ¿Quién eres?», gritó un pirata, aturdido, al fin lo vio. Loya levantó su mano y, hacia el área de la cubierta donde estaban, de repente presionó sus 5 dedos hacia abajo. Gravedad mire. Un campo gravitacional aún más poderoso que el de la cueva descendió. Triple gravedad. Esa sección de la cubierta pareció convertirse al instante en un pantano viscoso. El barril de vino se rompió y el líquido, mezclado con astillas de madera, quedó firmemente atrapado contra la cubierta. Los piratas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar cuando fueron golpeados como por un martillo gigante invisible, cayendo al suelo simultáneamente. Sus huesos crujieron bajo el peso insoportable, la sangre les manó de la boca y la nariz, y perdieron toda capacidad de combate en un instante. El alboroto finalmente alertó a los demás. Las alarmas sonaron con fuerza y más piratas salieron en tropel de los camarotes. Al ver el lamentable estado de sus camaradas y de Loya, de pie orgullosamente en el centro de la cubierta, ambos se quedaron conmocionados y furiosos. Ataque enemigo. A la nave auxiliar. Mata a ese niño. 7 u 8 piratas avanzaron sin miedo, sus espadas brillando fríamente en la niebla. En lugar de retirarse, Loya avanzó, embistiendo proactivamente contra la multitud. Su juego de pies era espeluznante, a veces ligero como una pluma, a veces pesado como una montaña. Un pirata blandió su espada. Loya se apartó y golpeó suavemente la muñeca del hombre con el índice izquierdo. La gravedad local se disparó. El pirata sintió como si su muñeca se llenara de plomo. Su movimiento se distorsionó y la espada casi se le resbaló de la mano. El puño derecho de Loya, con la fuerza de un aumento de peso instantáneo, se estrelló contra las costillas del hombre. ¡Crack! El sonido del hueso al fracturarse fue agonizante. El pirata gritó al salir volando hacia atrás. Otro pirata lanzó un ataque sorpresa desde un costado. Loya ni siquiera giró la cabeza, simplemente dio un ligero golpe con el talón derecho hacia atrás. La gravedad de una pequeña zona de cubierta a sus espaldas se intensificó al instante. El avance del pirata se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared que lo empujaba hacia atrás, y se tambaleó hacia atrás. Loya giró sobre sí mismo y su espada golpeó con precisión el costado del cuello del hombre. Se abrió paso entre la multitud, intentando usar ajustes cinéticos en su postura corporal para evitar ataques mientras usaba la gravedad para mejorar la velocidad y el poder de sus propios golpes. En apenas 2 minutos, más de una docena de piratas yacían gimiendo de dolor en la cubierta. Usuario de habilidad. Es un usuario de habilidad. Gritó alguien aterrorizado. 4. Capítulo 4 Gancho de sangre Hawkins. En ese momento, un hombre con refinadas garras de acero en ambas manos salió de la cabina principal, con la mirada fijada sombríamente en Loya. Era la vicecapitán, Reina Rata Venenosa, con una recompensa de 2,3 millones de berríes. Un mocoso que no conoce la altura de los cielos, atreviéndose a correr desenfrenadamente en los piratas del gancho de hierro. La voz de Quinn era estridente. Flexionó los dedos, y las garras de acero emitieron un chirrido penetrante al rozarse. Me encanta destrozar a usuarios de habilidades santurrones como tú. Antes de que su voz se apagara, su figura se desvaneció. Su velocidad era asombrosa, casi dejando una imagen residual. Sus 10 garras de acero brillaron con un tenue brillo azul, claramente cubiertas de veneno, mientras se dirigían directamente a la garganta y el corazón de Loya. ¿Un tipo de velocidad? Loya entrecerró los ojos. Sin esquivar ni inmutarse, cruzó las manos, con las palmas hacia afuera. Barrera de gravedad. Doble. 2 capas de campos gravitatorios con direcciones opuestas se apilaron instantáneamente frente a él. La primera capa era un campo de fuerza repulsivo que empujaba hacia afuera, mientras que la segunda era un campo de fuerza atractivo que empujaba hacia adentro. La reina cargó contra el campo de fuerza y su expresión cambió drásticamente. Primero sintió un poderoso empujón que obstruía su avance, haciendo que su velocidad se desplomara. Inmediatamente después, la dirección de esa fuerza se invirtió abruptamente, convirtiéndose en una atracción hacia adentro. Entre el empujón y el tirón, sus movimientos, antes fluidos y rápidos, se descontrolaron por completo. Se tambaleó como un trompo. ¿Qué? La reina estaba aterrorizada. La espada de Loya llegó. No hubo técnicas llamativas, solo una estocada básica, pero en cuanto la hoja tocó el cuerpo, la gravedad que aplicó a la espada se quintuplicó brevemente. Puchi.
La punta de la espada atravesó los huecos de las garras de acero y se clavó profundamente en el hombro de Quinn, casi inmovilizándolo. La sangre salpicó por todas partes. ¡Ah! La reina dejó escapar un grito estridente. Loya giró la empuñadura y le dio una patada en el abdomen, lanzándolo a volar. Se estrelló con fuerza contra el mástil y se desmayó. Con el vicecapitán incapacitado al instante, la moral de los piratas del barco secundario se desplomó. Se retiraron uno tras otro, y nadie se atrevió a avanzar de nuevo. En ese momento, un rugido ensordecedor llegó desde la nave principal. Inútiles. Ni siquiera pueden con un mocoso. En la proa del barco principal apareció un hombre corpulento, construido como una torre de acero. Medía casi 3 metros de altura, con el torso desnudo cubierto de cicatrices. La más prominente era su brazo derecho. Desde el codo hacia abajo, había sido reemplazado por un enorme gancho de hierro de un brillo frío. Su rostro estaba lleno de carne cicatrizada y sus ojos brillaban con una luz cruel y tiránica. El barco principal comenzó a ajustar su rumbo, intentando acercarse al barco secundario. En cubierta, más piratas alzaron sus fusiles de chispa y ballestas, apuntando a Loya. ¡Fuego! ¡Dispárenle! Rugió Hawkins. ¡Bang! 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 ¡Swish! 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 Las balas y los rayos atravesaron la niebla, cubriendo el área donde se encontraba Loya. Las pupilas de Loya se contrajeron levemente. Retrocedió rápidamente mientras trazaba un semicírculo con las manos delante. Distorsión de gravedad. Desviación. En el espacio frente a él, distorsionó por la fuerza el campo de gravedad, formando una zona de fuerza irregular. Las balas y flechas que entraron en esta zona sufrieron desviaciones inquietantes en sus trayectorias. Algunas volaron hacia arriba, otras se desviaron hacia los lados, y algunas incluso chocaron entre sí, cayendo con estrépito sobre la cubierta. Nadie pudo tocar el cuerpo de Loya. Así que tienes trucos. Al ver esto, Hawkins no se enojó, sino que rió, mostrando sus dientes blancos como el bosque. Vendré y te destrozaré yo mismo. Saltó directamente desde la proa del barco principal. Su enorme cuerpo emitió un aterrador sonido de viento al recorrer casi 20 metros, estrellándose contra la cubierta del barco secundario como una bala de cañón. El enorme gancho de hierro de su brazo derecho se alzó en alto, reflejando una luz fría a través de la niebla al estrellarse contra la coronilla de Loya. Este golpe fue tan fuerte y potente que aplastó el acero. Loya podía sentir el aterrador poder contenido dentro de ese gancho de hierro, así como el espeso olor a sangre que irradiaba Hawkins. Está claro que afrontarlo de frente no fue una decisión inteligente. Ejerció fuerza con los pies. En cuanto Hawkins aterrizó, su cuerpo se desplazó hacia atrás. Simultáneamente, extendió los 5 dedos de su mano derecha y los apuntó hacia el enorme cuerpo de Hawkins, elevándose repentinamente. Zona de sobrepeso. Disipación de fuerza. La cubierta dentro de un radio de 3 metros del punto de aterrizaje de Hawkins de repente vio su gravedad aumentar a 5 veces su fuerza normal. ¡Bum! Los gruesos tablones de teca emitieron un crujido insoportable y se derrumbaron. El impulso descendente de Hawkins fue prácticamente neutralizado por este repentino aumento de la gravedad. Al aterrizar, su pesado cuerpo solo provocó una violenta vibración en la cubierta, sin causar la destrucción esperada. Y el gancho de hierro que lanzó, debido a que su cuerpo de repente soportaba el peso, fue medio segundo más lento. Rozó la ropa de Loya y se estrelló contra la cubierta, abriendo un profundo hoyo. Hawkins se quedó atónito por un momento. Claramente no esperaba que su atronador golpe fuera neutralizado de esa manera. Sintió que su cuerpo se volvía excepcionalmente pesado, y cada movimiento requería mucho más esfuerzo de lo habitual. Trucos triviales. Rugió, con los músculos abultados. Soportando la quíntuple gravedad, arrastró su gancho de hierro y atacó de nuevo a Loya con pasos pesados. El gancho de hierro se movió horizontalmente, creando un sonido estridente al romper el aire. La mirada de Loya estaba fija. Enfrentarse a un oponente tan poderoso era una estupidez. Necesitaba usar la flexibilidad de la gravedad para interrumpir el ritmo del oponente. 5. Capítulo 5. La muerte de Hawkins ya no mantenía un campo de gravedad a gran escala, ya que consumía demasiada energía. En lugar de ello, concentró su poder en un control más preciso y localizado. El gancho de hierro de Hawkins se dirigió hacia él. Loya esquivó el ataque, apuntando simultáneamente con el dedo índice izquierdo al tobillo izquierdo de Hawkins, que sostenía su cuerpo. Presión localizada. La gravedad en el tobillo izquierdo de Hawkins aumentó al instante.
Aunque el alcance y la duración fueron extremadamente cortos, fue suficiente para hacerle perder el equilibrio, distorsionando su movimiento de barrido, y el gancho de hierro rozó el cuerpo de Loya. Antes de que Hawkins pudiera adaptarse, Loya presionó su mano derecha contra el hombro derecho de Hawkins. Aumenta el peso. El hombro derecho de Hawkins se hundió y la retracción de su gancho de hierro balanceado se ralentizó de inmediato. Loya se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia al instante. Su rodilla, imbuida de una gravedad repentinamente aumentada, se estrelló contra el abdomen expuesto de Hawkins, que quedó al descubierto debido a su inestabilidad. Uf. Gruñó Hawkins, y su enorme cuerpo se tambaleó medio paso hacia atrás. El intenso dolor en el abdomen le hizo hinchar las venas de la frente. Bastardo. Rugió furioso, transformando su gancho de hierro en un golpe aplastante, derribándolo de nuevo con estrépito. Loya usó el mismo truco. Justo antes de que el gancho de hierro lo alcanzara, alteró instantáneamente la gravedad en un punto determinado de su trayectoria, provocando una sutil desviación. Al mismo tiempo, lo esquivó por los pelos y aprovechó la oportunidad para aplicar una breve pero intensa interferencia de gravedad en las articulaciones y puntos de fuerza de Hawkins. Durante un rato, una extraña escena se desplegó en cubierta. Dos hombres de tamaños muy diferentes enzarzados en un combate. El enorme Hawkins rugía sin cesar, blandiendo su gancho de hierro con una fuerza formidable, pero nunca logró alcanzar al ágil y fantasmal Loya. En cambio, él mismo perdió repetidamente su forma debido a cambios inexplicables en su centro de gravedad y una lentitud repentina en sus movimientos, acumulando heridas de puñetazos, patadas y cuchilladas. Aunque no es fatal, el dolor acumulado y la sensación frustrante de tener poder pero no saber dónde usarlo hicieron que Hawkins estuviera cada vez más furioso, pero también cada vez más nervioso. Bicho esquivador. Lucha contra mí si te atreves. Jadeó Hawkins, con los ojos inyectados en sangre. Loya permaneció en silencio. Tras esquivar otro gancho pesado, detuvo repentinamente sus movimientos evasivos, se mantuvo firme, sujetó su espada larga con ambas manos y apuntó con la punta a Hawkins. Al ver esto, Hawkins pensó que Loya finalmente iba a enfrentarse de frente. Se burló, reunió todas sus fuerzas y descargó el gancho de hierro con un grito desgarrador. Justo cuando el gancho de hierro estaba a punto de golpear, un destello brilló en los ojos de Loya, y sus manos entrelazadas en la espada larga se separaron de repente. Gravedad. División de cuerdas. Una línea divisoria vertical e invisible apareció al instante entre él y Hawkins. A un lado de la línea, la gravedad era normal. Al otro, Loya forzó su dirección 90 grados, desde abajo hacia el costado del casco. El golpe descendente con toda su fuerza de Hawkins, en el momento en que cruzó ese límite invisible, hizo que la dirección de su fuerza cambiara abruptamente. Ya no se dirigía hacia Loya, sino que se transformó en una enorme fuerza de tracción horizontal, arrastrando su cuerpo y el gancho de hierro irresistiblemente hacia abajo hacia el exterior del casco del barco. ¿Qué? La mueca de desprecio en el rostro de Hawkins se transformó instantáneamente en terror y desconcierto desbordantes. No logró comprender en absoluto lo que estaba sucediendo, solo sintió una fuerza irresistible que lo sacaba de la nave. Inmediatamente después, un machete pirata en el suelo, no supo cuándo, le apuntó a la espalda. PFF. La sangre brotó a borbotones. Un capitán pirata, infame en el East Blue, murió ridículamente así, con los ojos llenos de intensa renuencia. En cubierta, reinaba un silencio sepulcral. Tanto los piratas restantes del barco secundario como los del barco principal, que presenciaban todo el proceso, estaban atónitos, como si hubieran visto un fantasma. No entendían cómo el golpe aparentemente seguro de su capitán podía cambiar de dirección de repente. Loya caminó hacia la barandilla del barco, mirando a Hawkins, su rostro ligeramente pálido. Ese último movimiento había agotado casi la mitad de su fuerza física y mental, y también exigía un control extremadamente alto sobre su habilidad. Esta fue la operación más exigente físicamente que había desarrollado hasta el momento. Los piratas del barco principal finalmente reaccionaron. Alguien lanzó un grito, y los piratas de ambos barcos se dispersaron de inmediato como pájaros asustados, algunos saltando al mar, otros subiendo a pequeñas embarcaciones, huyendo frenéticamente, sin importarles siquiera sus tesoros ni sus compañeros. Loya no los persiguió. Jadeó, caminó hasta la bodega, rescató a los cautivos y luego encontró la sala del tesoro. La riqueza acumulada por Hawkins era mucho mayor que la de Brock. Además de oro, plata y joyas, también había varias armas y obras de arte de buen aspecto.
Pasó algún tiempo trasladando los objetos valiosos y una parte de los suministros al Morning Star, luego les dio a los cautivos algo de comida y agua, les indicó la dirección de la isla más cercana y navegó lejos de esta zona de arrecife brumosa que se dispersaba gradualmente. Unos días después, Loguetown, Marine Branch. Lo recibió un alférez más joven. Al ver a la reina rata venenosa y a Hawkins zanja sangrienta, a quienes lo ya había traído, el alférez se sorprendió visiblemente y su actitud se tornó mucho más respetuosa. ¿Tú solo lidiaste con los piratas del gancho de hierro? El alférez miró el nombre Loya en el formulario de registro, intentando recordar a algún cazador de piratas conocido en el East Blue, pero no encontró nada. ¡Qué suerte!, respondió Loya superficialmente. Los trámites se completaron rápidamente. 5.800.000, Hawkins, más 2.300.000, Quinn, menos algunos honorarios varios, sumaban casi 8 millones de berries en recompensa. Era una suma enorme, suficiente para permitirle a alguien vivir una vida muy adinerada en el East Blue. Pero Loya ya no pensaba en el East Blue. 2 cacerías exitosas le habían proporcionado una comprensión más profunda de sus habilidades y le habían permitido acumular experiencia inicial en combate y fondos. Los piratas del East Blue, tanto en fuerza como en recompensas, parecían haber llegado a su límite. Brock, Hawkins y otros similares pueden ser villanos aterradores a los ojos de la gente común, pero sus estilos de lucha eran rudimentarios y su uso de habilidades era primitivo. Necesitaba un escenario más amplio, oponentes más fuertes, un entrenamiento más sistemático e incluso, un conocimiento más fundamental del poder. Por ejemplo, el rudimentario Haki de Hawkins durante la batalla de hoy. Ese era el verdadero camino para convertirse en una persona fuerte en este mundo. Cuando salía de la infantería de marina, oyó a varios soldados susurrando emocionados. ¿Lo oíste? El vicealmirante Garp atrapó a un chico increíble cerca de la aldea Fosa hace unos días. Presumía de convertirse en el rey pirata. Jaja. ¿Un chaval de East Blue, qué sabe de ser el rey pirata? El vicealmirante Garp le dio una buena paliza. Pero el vicealmirante Garp pareció marcharse rápidamente de nuevo, diciendo que tenía una misión del cuartel general. Los pasos de Loya no se detuvieron mientras se dirigía directamente al puerto. Aldea Fosa, Luffy. Los engranajes del destino habían empezado a girar. No tenía intención de interferir en el camino del protagonista, pero él tenía su propio camino que recorrer. En el puerto estaban amarrados numerosos barcos, algunos de ellos excepcionalmente grandes y magníficos, ostentando banderas de distintas naciones o símbolos de gremios mercantiles. La mirada de Loya los recorrió con la mirada, hasta posarse finalmente en el tablón de anuncios del muelle. Además de los carteles de búsqueda, también había avisos de reclutamiento y de salidas. Su atención se vio atraída por un aviso ligeramente descolorido. Se buscan escoltas temporales para la entrada de Grand Line, Reverse Mountain. Destino: Whiskey Peak. Embarcación: Rosa Blanca, buque mercante híbrido de 3 mástiles. Requisitos: poseer cierta fuerza de combate y cumplir con los acuerdos. Remuneración negociable. Contacto: primer oficial Bug de la Rosa Blanca. Gran línea, Loya arrancó el aviso. Unos días después, tras una sencilla evaluación, Loya abordó el Rosa Blanca como un espadachín ordinario y escolta. Se trataba de un buque mercante de tamaño mediano a grande, de construcción robusta y bien mantenido. Además de la tripulación y los marineros, había 7 u 8 escoltas temporales, en su mayoría personas que habían llegado a la deriva por el East Blue y ansiaban probar suerte en el Grand Line. El capitán era un hombre de mediana edad, serio y rígido, llamado Renard, con experiencia en múltiples viajes de ida y vuelta a Reverse Mountain. El primer oficial buque era tuerto, iracundo, pero experimentado. Chico, no creas que puedes triunfar en Grand Line solo porque tienes algo de fuerza. Buque escrutó a Loya con su único ojo mientras subía al barco. Es un océano de monstruos. El clima, las corrientes, las criaturas y esos piratas sin ley. Termina este viaje con nosotros, recupera tu dinero, y luego, si quieres quedarte o emprender tu propio camino, tú decides. Pero en este barco, se siguen las reglas. Loya asintió con calma. Entendido. Levaron anclas, desplegaron velas. La Rosa Blanca partió lentamente del puerto de Loguetown, rumbo a la línea roja, el legendario continente que rodea el mundo, y hacia el punto de partida de todos los sueños y pesadillas, la montaña inversa. Loya se quedó de pie junto a la barandilla del barco, observando cómo Loguetown se hacía más pequeño en la distancia, y las ruinas vagamente visibles de la plataforma de ejecución en dirección a la plaza.
La brisa del mar le alborotaba el pelo y la ropa, y el nuevo billete de 8 millones de berry en su bolsillo y la espada larga en su cintura se sentían pesados. Para él, la historia de East Blue había llegado a su fin. Más adelante se encontraba la cascada invertida, la entrada tumultuosa, el paraíso donde se reunían héroes y desesperados de los 4 mares, y el inevitable camino hacia la cima del mundo. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, sintiendo la atracción de la gravedad del planeta bajo sus pies. 6.